Hola Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Muy bien. El motivo de esta entrevista, más que nada, es para conocer un poco sobre tus experiencias que has tenido, tus preocupaciones o cualquier otro tema que esté relacionado con los servicios digitales que tú has adquirido o que has utilizado. Queremos conocer cuál ha sido tu experiencia como usuario. Por lo tanto, el motivo de esta entrevista es hacerte unas preguntas las cuales van referente a esto, conocerte más. ¿Te parece bien si comenzamos? Sí, me parece bien, adelante. Mira, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia como comprador en línea en estos tiempos de pandemia? Eh, pues la que tuve fue justo cuando comenzó la pandemia, cuando ya en la ciudad de Monterrey dijeron no va a haber actividades presenciales, todos tienen que entrar en cuarentena allá. Y en esa semana antes de decidir si yo irme para acá, para la ciudad donde soy, en Celaya, eh, tenemos que todavía hacer súper en lo que decidíamos si nos íbamos o no. Entonces, como no podemos salir o no estamos seguros si era bueno que nos arriesgáramos a un posible contagio, decidimos hacer súper por Walmart, por la página de internet. Tengo entendido que ellos tienen una aplicación, pero pues se puede hacer a través de internet así directo sin descargar nada. Entonces, tú Entonces, tuviste esta interacción por medio de la computadora. sí, por medio de la computadora ya habíamos tenido referencia nosotros de que se puede hacer el súper en internet y pues ya te evitabas tú el ir presencialmente, consumes tiempo en lo que eliges tus productos, pagas y luego pues ahora sí llama un Uber y luego llega a la casa, guarda todo, entonces para que no sea tanta vuelta, tanto tiempo, pues era una opción ideal de comprar por Walmart. Oye, ¿y Eh, tuviste alguna preocupación mientras realizabas las compras? pues mi principal preocupación, al menos yo personalmente, que fui uno de los dos individuos que compró, pues siempre es de que si va a llegar todo bien, o sea, todo lo que se pidió. Y pues en el precio que sí dicen ahí que sí es que el precio de compra. Y en este caso, ¿recibiste todo lo que compraste bien, al igual que pagaste el precio que tenías pensado? Sí, primero era hacer toda la lista así del súper en la página. Ahí te vas por departamentos, frutas, verduras, etcétera. Lo vas agregando todo un carrito y al final ya le das comprar, metes lo de tu dirección. Ahora sí metes los datos de que quieres pagar con efectivo, quieres pagar con tarjeta. Y si es con tarjeta, pues el vato que llega a tu casa, a tu domicilio, pues ya te da la terminal y ahí pagas. Oye, Este, ¿te resultó sencillo hacer todo este proceso, tanto la selección de lo que ibas a comprar como el pago? sí, o sea, por accesibilidad y por facilidad de uso, sí está muy amigable la página de Walmart, pero pues quedas que no, pues, no es lo mismo una experiencia ahí en vivo, de que tú ves los productos, los tocas, los sientes, los hueles. En el caso de las frutas y verduras, que es lo que alguien es más cuidadoso con eso. Entonces, por esa parte, pues no era tan padre el sol, simplemente darte la expectativa de que pues va a llegar así como se ve en la foto y pues al final de cuentas puede ser que no, puede ser que sí, entonces ahí pues ya es a la suerte. Oye, y considerando esta experiencia que tuviste, ¿crees que una vez finalizado el distanciamiento social, seguirías realizando tus compras en línea, ya sea de esta manera tu súper o cualquier otra compra de otro producto que vayas a necesitar? Pues creo que ya depende de la situación. Si es el caso del súper, pues yo en lo personal sí preferiría ir a la tienda a comprar las cosas, por lo mismo de que pues puedes ahí estar interactuando con los objetos. Pero pues en este caso que yo en Monterrey vivo con alguien más, esta otra persona pues se le hace más fácil por tiempo el pedir y ya que alguien más se lo traiga. Entonces, porque cuando nosotros pedimos en esa primera ocasión, no llegó todo. O sea, y todavía tuvimos que restar sobre el ticket las cosas que no llegaron. Y algunas cosas, pues, como la persona que era la encargada de enviar ahora sí, el súper a más personas, tiene que hacer una ruta. O sea, por una persona que haga súper, no le conviene. Entonces,
te van aplazando la fecha de que, bueno, si no te lo entrego hoy, te lo entrego mañana. Entonces, por ese punto sí fue una experiencia no un tanto satisfactoria porque no recibiste todo lo que esperabas y tuviste aparte que hacer como movimientos extra, ¿no? Tú estar revisando qué fue lo que te llegó, qué fue lo que ibas a pagar. Ese tipo de acciones son las que en sí no trajeron un beneficio a, como decía, a tu persona. Sí, pues, o sea, el tiempo podrá quedar como en secundario, porque pues sí entiendo que el personal que atiende los envíos, pues, se lleva, valga la redundancia, su tiempo en entregar las cosas. Pero pues, la ventaja que le veo es que pues eligen ellos a su propio criterio las cosas. Y pues no consideran, por ejemplo, que en el tiempo de traslado, pues los lácteos o frutas y verduras pues se aguadan. Entonces, en nuestro caso, cuando llegamos a recibir o sea, llegamos a la casa y ya había llegado la repartida y revisamos las cosas, estaban todas descongeladas. Entonces, pues sí, se perdía ahí un poquito la calidad, y él todavía nos trataba de explicar de que no habían salido bien los pedidos de las personas que recogen en la tienda, mandan a embarque, y ahora sí los de embarque ya se lanzan a repartir. Y pues para lo que sí estuvo bien, me parece, es que trataban de compensar con una caja de regalo. Ya sea por el tiempo o por los productos que faltaron. Ahí ellos tienen una caja que es como despensa básica y otros artículos de limpieza, que pues ellos es como un regalo para, o si sumaste muchos puntos, si hiciste tantas compras, pues te lo dan como extra. Pero en este caso nosotros pues era otro tipo de error el que había hecho la persona, y nos dijo, bueno, pues ahí les va esta y no les cobro nada, simplemente pues para quedar bien. Entonces, pues al menos ahí sí nos pareció bien. Sí, hubo una respuesta de parte de la tienda dado al mal servicio que te ofrecieron. Sí, o sea, más que nada la persona que nos atendió era la que sí quería tratar de resolver, porque yo marqué a Walmart y no, hasta la hacían así muy lenta, de que quieres marcar tú al gerente para preguntar sobre el envío, y te decía, no, pues es que tengo que esperar a que mi jefe llegue. Y pues digo, bueno, ¿cuándo llega? Ahorita en 5 minutos. Y yo, bueno, pues en 5 minutos lo espero. Dejaba el teléfono ahí, hacía otra cosa, y luego ya ahora sí me contestaba alguien. Y le decía, oye, había pedido por tu página y no me llegó, no me ha llegado, me dicen que todavía está atorado ahí. Ah, sí, déjenme lo marco a mi gerente superior. Entonces así te la hacían, y hasta que dije, no, pues no me van a resolver nada. No hubo respuesta eficiente. Sí. Perfecto. Y pues yo, o sea, creo que sobre la última pregunta, pues sí te trae beneficios, pero pues yo creo que es más ocasional. O sea, cuando ya de plano sí requieres el servicio, pues sí, siendo las compras en este caso, de la despensa, pues sí te ayudaría en una que otra situación. Pero pues fuera de ahí no, creo que no está tan padre la experiencia. Perfecto. Bueno, Diego, agradezco mucho tu tiempo y el que nos hayas compartido tu experiencia. Y esto lo que haremos es sacar la mayor información que se pueda para mejorar este tipo de servicio al cliente y que justamente puedas obtener un servicio de mejor calidad y mayor seguridad al momento de hacer pedidos en línea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Adiós. Nos vemos.